Ok, les decía, vamos a ver hoy simulación de movimiento en SolidWorks. Para eso, ya una vez que tengamos el ensamble lo debemos tener con todas las relaciones de posición que nos restrinjan los movimientos indeseados y solo nos permitan que el ensamblaje realice los movimientos que debería realizar o para los que fue diseñado, que trabaje como mecanismo para lo que fue diseñado. En este caso, ya lo tenemos así, está totalmente ensamblado, pero ya solo tiene las relaciones de posición o tiene las relaciones de posición suficientes para permitir el movimiento que requerimos nosotros, ¿no? Que es el que trabaje como una leva con su empujador montada sobre una guía lineal. Teníamos una relación de posición más, que era esta de ángulo. Si yo la activo, si yo activo esa relación de ángulo, no puedo desplazar la leva, porque esta relación de ángulo me forza la leva a tener ese ángulo de 60 grados que habíamos indicado. Ese ángulo, recuerden, lo hicimos en aquella unidad para trabajar con propiedades físicas de este ensamblaje. En ese caso sí necesitábamos una posición definida, pero para el movimiento pues no necesitamos que nuestro ensamblaje no esté totalmente definido, necesitamos que permita los movimientos adecuados. Entonces, pues tendríamos que suprimir aquí o desactivar pues la, la relación de posición de ángulo. Bueno, la puedo desactivar aquí o la puedo desactivar en el análisis de movimiento, pero ahorita vemos allá dónde. Vamos a desactivarla aquí, ya trabajaría como leva con su empujador, ¿no? Ok, ¿dónde voy a realizar la simulación? Siempre que abran un nuevo ensamblaje de SolidWorks, les va a crear una pestaña que se llama Estudio de Movimiento 1. Podemos crear más estudios de movimiento. Voy a ir al siguiente estudio. Aquí, si le damos clic derecho, puedo crear un nuevo estudio de movimiento o un nuevo estudio de diseño. Bueno, en este caso, les comentaba, siempre que tengan un ensamblaje nuevo, van a tener un estudio de movimiento 1 en automático. Y este estudio de movimiento está vacío. Esta es la ventana para poder determinar los parámetros de nuestro estudio de movimiento. En un momento les voy a explicar todos estos elementos. Lo importante ahorita es que tenemos dos tipos de estudio de movimiento. Tenemos tres, uno de ellos no se muestra, ahorita les voy a explicar el por qué y dónde lo encontramos. El primero es una animación y el segundo es lo que se conoce en SolidWorks como una simulación de movimiento básico. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Que la animación se va a basar en tomar muestras en un determinado tiempo, no sé, si le ponemos que sean 8 ciclos en un segundo y le ponemos 8 segundos, pues van a ser 64 muestras las que va a tomar, ¿no? Una por cada, perdón, 8 en cada segundo. También vamos a depender de la velocidad a la que nosotros digamos que está girando esto o que se está moviendo esto. El detalle es que, como ustedes saben, pues entre una muestra y otra muestra hay un mundo de elementos que están ocurriendo y que el programa puede malinterpretar. Por ejemplo, y ustedes lo veían, en algunas ocasiones cuando yo de manera manual movía la leva, ¿qué pasaba con el empujador? Pues que se iba al otro lado de la leva o se ponía dentro de ella, porque la relación de leva lo único que hace es hacer que la cara de la leva, que es toda la periferia de la leva, siempre esté en contacto con la cara del empujador. Pero la cara de esta leva tiene dos caras, por decirlo así. La cara exterior y la cara imaginaria interior, como si estuviera hueca la pieza. Entonces, al programa le da lo mismo si el empujador está tocando la leva por el exterior o la está tocando por el interior. El programa no lo distingue. Entonces, puede pasar en la animación que si este es el primer punto y el siguiente punto es este, no va a detectar todo el movimiento que hubo ahí, solo va a detectar el brinco. Y podría equivocarse e irse a la cara que encuentre más cercana. Si por ejemplo fuera, no sé, esta y está girando hacia acá, no lo sé, podría irse a la cara interior y tocarla en el interior. Porque además
esta cara al ser circular, también no le importa que sea un medio círculo, puede pensar que es una cara circular completa. Entonces podría estarlo tocando en el círculo imaginario que está aquí. Eso sería un error. Si yo, por ejemplo, bueno, antes de que lo hagamos, les sigo explicando. Esta es la desventaja de la animación, que toma muestras espaciadas y que pues pueden pasar cosas en medio de esas muestras, ¿no? Y eso nos puede generar errores. La otra es el movimiento básico. El movimiento básico ya intenta cumplir durante toda la trayectoria y además con un muestreo mayor todas las relaciones de posición, de manera que no haya brincos entre ellas, ¿no? Entonces el movimiento básico pues nos puede ayudar a generar una simulación con, si no ningún error, pues mucho menos errores, ¿no? Eh, ¿Cuál es la diferencia? Pues que en el movimiento básico, al depender ya de las ecuaciones que rigen las relaciones de posición, de sus parámetros y de muestreos mayores, pues tarda un poco más en el renderizado que la animación sencilla. ¿Ok? Sí queda claro hasta acá la diferencia entre una animación y un análisis o una simulación de movimiento básico. Ahorita vamos a ver ambas, pero no sé si quedó claro el concepto, la diferencia. Sí, profe, más o menos. Ok, ahorita van a ver la diferencia. Vamos a animar ambas. Vale, pero antes de que nos pongamos a realizar animaciones o movimientos básicos, pues les voy a mostrar qué es lo que hay acá. Ok, de entrada tengo selección animación o movimiento básico. Y tengo un árbol con los elementos y tengo una línea de tiempo. Bueno, este árbol tiene el ensamblaje 1, que es el general. Tiene una orientación y vistas de cámara. Siempre, la primera vez que hagamos un ensamblaje nos va a tomar esa orientación. Por ejemplo, si es la isométrica, esa va a ser la orientación inicial. ¿Ok? Podemos agregar luces y cámaras para darle efectos de iluminación. Podemos ponerle luces de diferentes zonas. Voy a ponerle aquí mostrar para que lo vean. Estas son las luces, por ejemplo. Vean, esas son las luces y cómo las está dirigiendo. Por acá hay una luz ambiental. Quién sabe dónde esté ese foco ambiental, pero supongo que es como si fuera una lámpara. Y hay una que dice iluminación principal de Photo View 360. Bueno, podemos agregar luces, podemos quitar luces, podemos moverlas. Esta parte nos sirve para que nos proyecte también sombras. Obviamente, al proyectar una luz, si hay un cuerpo, pues vamos a tener sombreados. Va para partes de animación, para ingeniería, para partes de simulación de movimiento y de análisis de movimiento más complejos, pues esta parte no importa demasiado. Sobre todo se utiliza pues en cuestiones de diseño eh, de producto más que nada, cuando a mí me interesa renderizar y que el movimiento se vea realista, no sé. Ahí yo ya pondría luces y direcciones de cámara, ¿no? Para que se realicen en diferentes vistas. ¿Ok? ¿Qué haría las luces? Simplemente pues proyectarme las sombras sobre el piso, sobre el fondo, sombras entre un elemento y otro, iluminarme más una cara que otra, no sé. ¿Va? Bueno, sepan que existe esa opción. Después tengo los elementos del ensamblaje que están activos. Todos los elementos del ensamblaje deben estar activos. Si hubiera alguno que yo deseo no mover, pues lo desactivo, ¿no? O que no me importa, no me determina nada en el análisis de movimiento, lo desactivo. ¿Cómo lo desactivo? Con estas marcas de tiempo o aquí le damos clic derecho y por acá me parece que está desactivar. No. Bueno, aquí con estas marcas de tiempo le damos clic derecho y, perdón, le damos solo un clic y se activan o desactivan las marcas. ¿Ok? Bueno, eh, ahorita entramos a ver qué son estas marcas. Después tengo las relaciones de posición. Todas las relaciones de posición están activas, salvo cual la última está desactivada. Si yo desactivo la supresión, pues ya estaría en mi
en mi análisis de movimiento o en mi animación. En este caso, debe estar desactivada esa relación porque esa relación me fija todo el ensamblaje, ¿no? Ok. Ahora decíamos, los rombos que aparecen aquí del lado izquierdo indican que los elementos están activos, están activas las relaciones, están activas las piezas, está activo el ensamblaje general, están activas las vistas, debe estar activa al menos una vista, y bueno, luces y cámaras pues están activas cada una, ¿no? Por eso aparece sombreada, porque dentro de ella hay más. Bueno, eso no significa que no pueda yo modificar esto más adelante. Por ejemplo, puedo decidir desactivar un elemento, una relación de posición más adelante para ver cómo trabaja una en lugar de otra. O como tal el ensamblaje o una orientación o una vista de la animación. Supongamos que mi animación inicia ahí, que ese es el predeterminado. Pero más adelante en el tiempo, vamos a pensar aquí, quiero tener otra vista. Vamos a ponerle que sea la frontal. Bueno, pues me voy a orientación y vistas y aquí, sobre orientación y vistas, le ponemos colocar marca. Y esa marca lo que haría es que comienzo en una vista eh, personalizada, que era la vista isométrica, y termino en una vista frontal. Y va a realizar el movimiento de ese recorrido. ¿Va? Si más adelante, no sé, a los 6 segundos, quiero la vista isométrica, pongo la vista isométrica y aquí coloco otra marca en la línea de vistas. Y ahí ya tengo la isométrica. Entonces, en la primera parte pasó de la vista personalizada que tenía con la que iniciamos el ensamblaje a la frontal y luego se desplaza a la vista isométrica. ¿Ok? Y así cada vez que nosotros coloquemos marcas, pues va a realizar movimientos. Si quiero dejar fija una vista, no sé, una cantidad de X de tiempo, pues aquí en la isométrica me voy acá y coloco otra marca aquí con la misma vista. Y vean cómo aquí no hay cambio, porque ¿qué significa? Que de 6 a 8 segundos, pues se mantiene en la misma vista. Mientras haya un cambio, lo va a tratar de realizar suavemente. Así va a animar el movimiento de cada una de las vistas, como si la cámara realmente se estuviera desplazando alrededor del ensamblaje. ¿Ok? Así como pudimos crear pistas, así podemos en el transcurso del tiempo activar luces, desactivarlas, activar relaciones de posición, desactivarlas. Y en un momento también les voy a explicar la parte de los motores. Pero bueno, puedo entonces modificar en el lapso de tiempo que dure mi simulación elementos. No tengo que casarme con que así inició la simulación y así se va a quedar, ¿no? Ok, voy a regresar aquí al principal. Aquí vamos a forzarle una vista que sea la isométrica. ¿Y qué haría aquí? Bueno, pues que mi ensamblaje va a comenzar con la vista isométrica. Si lo ponen en personalizado, pues, o quitamos ninguna vista, pues va a iniciar con la que tengamos en pantalla. Ok, muchachos. Ahora está la línea de tiempo. Esa línea de tiempo pues simboliza cuántos segundos va a durar la simulación. Empezamos en 0 segundos y tiene un espaciado cada 2 segundos. Aquí podemos ajustarlo a la simulación, podemos abrirlo más o cerrarlo más para verlo cada mucho más segundos, ¿no? Podemos, si le damos a acercar, lo podemos ver cada segundo, cada medio segundo, hasta no sé cuál sea el límite menor que permita. Ok. ¿Dudas hasta acá, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Perdón, al momento de hacer esta línea de tiempo, podemos cambiar la... ay, se me fue lo que le iba a preguntar. Bueno, prácticamente, al momento de estar cambiando los puntos de vista, ¿también puede seguir haciendo la simulación o nada más va a ser no sé, el punto de vista de la No, pieza? no. Va a seguir simulando y va a cambiar la vista mientras siga la simulación, ¿no? Aquí no teníamos ningún movimiento determinado todavía, por eso. Pero ahorita si quieres que le pongamos un movimiento, que le añadamos un motor, pues ya hacemos eso, ¿no? Lo cambiamos a otra vista para que veas que se sigue desplazando y va girando a la vista. ¿Va?
Ok, gracias, profe. Órale. ¿Qué más hay? Bueno, en la parte de animación es muy simple. Me permite agregar un resorte, me permite agregar, simular contacto, simular la gravedad, me permite agregar un motor rotatorio. Para animación y movimiento básico, yo no les recomiendo agregar estos elementos porque no les van a aportar prácticamente nada a su simulación, porque se supone que todo está definido desde sus relaciones de posición. Sin embargo, lo que sí es necesario es eh, agregar un motor. Lo básico es necesitamos un motor, necesitamos algo que mueva esto en automático. Aquí dice motor rotatorio, pero nos permite agregar dos tipos de motores. Le voy a dar clic. Me permite agregar un motor rotatorio y un motor lineal. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el motor rotatorio genera un movimiento circular y el motor lineal genera un movimiento lineal, pero pues yo le voy a poner un límite o le puedo decir que oscile, que vaya al límite y regrese. Le puedo decir que se vaya al infinito, pero que se mantenga con una velocidad constante, no sé, o que se acelere. La diferencia es simplemente que el movimiento del motor es lineal. En el caso del movimiento rotatorio, pues puedo darle una velocidad constante a ese movimiento rotatorio, puedo darle que se acelere, puedo decirle que siga una ecuación, vamos a verlo. Le voy a dar aquí en qué ubicación va a estar el motor. El motor va a estar sobre esa cara cilíndrica. Aquí en automático me definió la dirección, pero si ustedes quisieran que fuera el punto de la dirección, pues lo seleccionan y tienen que tocar una cara circular cuando sea un motor para que sobre esa arista vaya la dirección de giro. Ahorita está girando a derechas. Si lo invierto aquí, pues el motor simplemente estaría girando a izquierdas, en contra de las manecillas. Y acá, bueno, si queremos que sea referenciado a otro componente. Bueno, este motor es de velocidad constante y aquí nos dice que es a 100 RPM. Pero podemos cambiarlo, podemos decirle que sea un motor de distancia que tiene que cumplir 90 grados me parece que este es la salida y esta es la duración, ¿no? O sea que debe desplazarse a 90 grados en 5 segundos, ¿no? De 0 a 90. Y ahí pararía. Un motor oscilante, bueno, ¿cuánto quiero que se mueva? 90 grados a 1 Hz, significaría que iría a los 90 grados y volvería en un segundo, ¿no? Y otra vez va y vuelve en otro segundo, y así lo tenemos. Eso sería un motor oscilante. Si queremos que sea de vuelta completa, pues otra vez va a realizar la vuelta y luego regresa, ¿ok? Bueno, por segmentos, donde debemos definir diferentes segmentos, diferentes secciones. ¿Cuál sería el valor inicial, el valor final? En este caso no son X, en este caso es angular. ¿Ok? ¿Y qué quiero que haga en ese segmento? ¿Va? Es como cuando definimos ecuaciones, ahí se me fue, funciones, pues sí, funciones por segmentos o funciones, ¿cómo se les llama? Se me fue el término. Pero en las que aparece la llave y tenemos diferentes valores, ¿no? Eh, Esto lo podemos hacer por segmentos, por puntos de datos o por expresiones. Y de hecho son los tres últimos, por segmentos, por puntos de datos o por expresiones, que expresiones sería, por ejemplo, poner una función como tal. Y la velocidad va a seguir esa función o la posición o lo que sea que estemos ahí relacionando. Lo más común es usar un motor de velocidad constante, ¿va? Porque, pues, de hecho, es como más comúnmente trabajaría en nuestros niveles. Pero sepan que existen las otras opciones. Ok, este está en función del tiempo, es decir, tiene una velocidad constante contra el tiempo. Vamos a ponerle que sea, no sé, a 60 RPM y a 60 revoluciones en minuto. Es decir, estaría dando una vuelta por segundo. Y ahí lo tenemos, nada más, ¿no? Bueno, me mostró la gráfica, no me interesa. Ok, y lo acepto. Y ahí agregué un motor. La duración del motor en automático para cualquier análisis me la va a dejar en 5 segundos. Pero eso no significa que tenga que durar 5 segundos la animación. Si yo tomo este valor, que es el principal de mi simulación, y lo arrastro a 8 segundos, por ejemplo, pues va a forzar esto a durar 8 segundos. Si lo hago más pequeño, va a forzarlo a durar 4 segundos.
Y aquí está el motor y las líneas sombreadas como en un color como dorado, café, o este color, pues, lo que indican es que ahí está trabajando el elemento. ¿Qué está trabajando en este momento? El motor rotatorio y las relaciones de posición. ¿Por qué nada más? Porque no hemos calculado la animación. Vamos a ponerle que toda la animación dure 8 segundos. Ya tengo la animación, tengo el motor rotatorio que está ubicado en esa cara, con esa dirección. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a calcular el estudio, en este caso una animación. La calculamos y ahí lo realiza. ¿Va? Los elementos que realizan movimientos aparecen con una línea amarilla. En este caso la guía no se mueve, en ningún momento se va a mover la guía. El empujador oscila, se mueve y se detiene, se mueve, se detiene. Que así es como se desplaza. Y la leva pues, se mueve constantemente porque es a la que está acoplada el motor. Va, ahí lo calculó y ahí vieron ustedes la simulación. La voy a reproducir desde el inicio. Ahí está. ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando ahí? Sí, bueno, se mete entre piezas, ¿no? Exactamente. Y esos son el tipo de errores que tienen las animaciones básicas. Mientras tengan pocas tramas. ¿Cómo la configuramos? Aquí en el engrane podemos subir las tramas. Podemos decirle que no sean 8, que sean, no sé, 38 y recalcular. Y en teoría ya tendría que respetarlo un poco más, pero aún así la animación es muy pobre. Se basa pues, en tomar muestras del movimiento. ¿Cómo hago si quiero que esto sea más preciso? Pues en lugar de usar una animación, utilizo un movimiento básico. ¿Cuál es la diferencia? El movimiento básico acá está trabajando en 16 tramas por segundo. Que el movimiento básico ya se basa en las geometrías, ya no solo en la posición en cierto punto, sino en la geometría que va a desplazarse y en el contacto 3D, que sería en las relaciones de posición. Si yo le subo más, se hace más preciso, pero se hace más pesado el cálculo. Ok, voy a calcularlo para que vean cómo tarda un poco más. Ahí está haciendo el cálculo. Ya no lo calcula tan rápido como con la animación, pero el movimiento es mucho más preciso. Ya lo realiza cómo debe moverse realmente este ensamble. Voy a reproducir de nuevo esta animación. Ahí lo tenemos. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Vale. Para el que me preguntaba, tenía la duda de si podíamos cambiar la vista. Vámonos aquí a orientación y vista. Si, por ejemplo, vamos a decirle que a los 6 segundos vamos a agregar una marca y vamos a decirle que esta marca va a tener una vista frontal. Entonces se va a desplazar hasta la vista frontal y aquí se va a mantener en la vista frontal, ¿no? Voy a animarlo desde el inicio, vean, y se va rotando mientras sigue realizando la animación. Llega a la vista frontal y ya se mantiene en esa vista porque ya no hay un cambio posterior. ¿Ok? Que yo necesito que dure primero en el isométrico 2 segundos. Bueno, aquí agrego otra marca y aquí le pongo que tenga la orientación isométrica. Entonces aquí comienza con isométrica también. Comienza en isométrica y aquí acá sigue en isométrica y ahora el desplazamiento lo realizaría aquí hasta llegar a la frontal. Entonces aquí se quedaría en vista isométrica y aquí se quedaría en vista frontal. Vamos a reanimarlo. Ahí está en la isométrica, llega y se empieza a desplazar a la vista frontal. Hasta que llega a la vista frontal y ahí se queda, ¿no? ¿Sí queda contestada la duda que tenía? Bastante claro, profe. Muchísimas gracias. Vale, ahora, ¿qué más podemos hacer? Podemos cambiar la velocidad del motor si ustedes quisieran, incluso hasta el tipo, pero bueno, supongamos que de aquí a acá, este motor lo pusimos a 60, ¿no? Pero yo voy a pensar que va a durar a 60 hasta los 2 segundos, entonces aquí le coloco una marca en el motor, en este caso ahora es el motor, y aquí el motor está activo a 60.
Pero después debe llegar, aquí se debe comenzar a acelerar y vamos a decirle que a los 4 segundos, es decir, de 2 a 4, ya no debe ir a 60. Vamos a colocar otra marca y aquí en esta le vamos a cambiar la definición al motor. Déjenme ver. Aquí le di doble clic y aquí yo no quiero que vaya a 60. Aquí vamos a subirle la velocidad y vamos a decir que vaya a 100 RPM. Y lo acepto. Bueno, pues aparece una línea que esa línea me está diciendo que se va a acelerar o desacelerar, dependiendo del caso. Voy a reanimarlo. Vean, se mantiene a 60 y ahí comienza a acelerarse hasta llegar a los 100 y ya tendría que estarse moviendo más rápido. ¿Ok? Bueno. ¿Dudas, muchachos, hasta acá? ¿Alguna pregunta en cuanto al movimiento básico de la animación? Ahí tuve que recalcularlo, ¿vale? Porque no estaba haciendo el cambio. Cuando movamos motores o elementos como relaciones de posición hay que recalcular la animación. Aquí sí se nota, empieza a girar y ahí se empieza a acelerar. Y ahí ya va a más velocidad. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta este punto? ¿Todo va claro? Sí, profe. Ok, muchachos. Les decía que hay un tercer tipo de estudio de movimiento que no tenemos ahorita listado. ¿Por qué? Porque está dentro de los complementos de SolidWorks. Es un elemento que tiene una licencia aparte. Nos vamos a ir a complementos de SolidWorks y vamos a activar SolidWorks Motion. Al activar el complemento de SolidWorks Motion, ahí está. Ya está activo. Me aparece que ya puedo generar un análisis de movimiento. ¿Ok? Entonces, para acceder al análisis de movimiento hay que activar el complemento SolidWorks Motion. El análisis de movimiento me va a permitir realizar una simulación un poquito más realista, pero además voy a poder ahí obtener resultados de desplazamientos, de velocidades, de fuerzas, de reacciones, de componentes, de posiciones, etcétera. ¿Ok? Esa es la diferencia, que con el análisis de movimiento sí puedo obtener resultados. Con los otros dos lo único que puedo hacer es simular movimiento, no más. Por eso les decía que con los otros dos, con animación y movimiento básico, no tiene mucho sentido usar resortes, usar amortiguadores, usar contactos, usar la gravedad, porque no hace diferencia. Debe estar ya definido eso desde las relaciones de posición. En el caso de análisis de movimiento, sí. Vámonos a análisis de movimiento. Y voy a decir que quiero crear un análisis de movimiento. Si yo pongo análisis de movimiento y no uso ninguno de estos elementos salvo el motor, prácticamente hace lo mismo. Lo voy a recalcular. Hace lo mismo que el movimiento básico, con un poquito más de detalle en los cálculos, pero al final va a ser lo mismo. Entonces, si a ustedes no les interesan los resultados del análisis de movimiento, utilicen el movimiento básico, porque se van a ahorrar recursos de la máquina. Si ya quieren conocer desplazamientos, velocidades, aceleraciones, posiciones, ahí sí es necesario que usemos el análisis de movimiento. ¿Va? De ahí estamos viendo el resultado. Algo que es importante, o más que importante que quisiera también mencionarles, es que podemos cambiar la velocidad de la animación. Aquí está en 1x, significa que se está reproduciendo a velocidad real, pero puedo hacerlo más lento, por ejemplo a .25 de velocidad, pues ya vería esto animarse mucho más despacio. Puedo subir la velocidad mientras esté reproduciendo, por ejemplo, le puedo poner a 5x, pues voy a ver la reproducción mucho más rápida. ¿Ok? Si yo le doy clic acá, pues ya se va a reproducir normal. Perdón, acá es reproducción normal, es decir, inicia y termina, en bucle inicia, termina y vuelve a iniciar, y alternativa, inicia, termina y ahora reproduce de regreso. Voy a ponerla para que vean a 1x.
y lo reproducimos con alternativa, ¿no? Realiza la animación y cuando termine va ahora a animar de regreso. ¿Ok? Esa es toda la diferencia. Vale. Bueno, vamos a entrar ahora en materia del análisis de movimiento. En análisis de movimiento lo que podemos obtener son resultados. Eso es lo que les comentaba. Por ejemplo, si yo quiero saber la velocidad del empujador para un determinado tiempo, quiero conocer sus velocidades, puedo obtener ese resultado. Y eso lo vamos a encontrar en este icono que dice resultados y trazados. Voy a darle clic aquí y me va a abrir pues el asesor de resultados. Acá tengo la ventana de resultados y me dice, ¿qué tipo de resultado quieres? Pues quiero una gráfica de desplazamiento, velocidad y aceleración. Porque les dije yo quería saber la velocidad del empujador. ¿Qué es lo que quiero de estos tres o de esto que puedo graficar aquí que quiero? Dijimos la velocidad lineal, ¿no? Tengo diferentes, la ruta de trazo, la posición del centro de masa, un desplazamiento lineal, velocidad lineal, aceleración lineal y angulares. Vamos a decirle que quiero la lineal de ese elemento. ¿De qué elemento? De el empujador. Voy a seleccionar específicamente de esta pieza. Y aquí yo puedo decirle con respecto a que si no selecciono nada es con respecto al espacio o a los ejes globales. Si selecciono algún elemento es con respecto a sus ejes. Aquí, por ejemplo, si selecciono la leva, es con respecto a los ejes de la leva como pieza. El detalle es que la leva se está moviendo y los ejes también se van a desplazar. Sería un sistema de referencia inercial. Si yo selecciono esta, bueno, ya estaría usando los de esta pieza que coinciden con los que están aquí. Si lo dejo sin indicar, pues me va a tomar los globales. Y aquí en velocidad lineal, en seleccionar el campo, puedo indicar una de las componentes o la magnitud. Vamos a decirle que me grafique la magnitud. Quiero que lo cree en un nuevo trazado con respecto al tiempo y nada más. Aquí podemos indicar el vector o no. Eso lo ponemos ahorita cuando hagamos resultado de fuerza. Lo acepto y aquí tengo el resultado de mi trazado. ¿Va? Ok. Ahí tengo el resultado del trazado. Voy a recalcular. Por ahí creo que alcanza a calcular un poquito de basura porque me está dando punteadas los valores, pero bueno. Aquí está el resultado del trazado. No, y de hecho está correcto porque está acelerado el motor, ¿verdad? Me estaba confundiendo. Dije, ¿por qué no me está dando igual que ayer? Porque ayer yo a sus compañeros al final no aceleramos el motor, lo dejamos con una velocidad constante. Bueno, aquí tengo el resultado del trazado. ¿Qué me dice? Que el empujador inicia con una velocidad de 284, llega a un pico de 569, luego cae, luego vuelve a subir su velocidad, luego cae a cero y otra vez repite el ciclo. Si yo me desplazo por la gráfica, voy a ver la línea de tiempo también, perdón, por la línea de tiempo voy a ver la barra también en el gráfico, donde me estaría indicando en qué valor estoy. ¿Va? Y si yo lo reproduzco con el gráfico abierto, voy a ver la línea de tiempo avanzando. ¿Ok? ¿Qué información me da este gráfico? Ya lo dijimos, tengo un punto de velocidad máxima, luego cae, luego tengo otro punto de velocidad máxima, cae y así se repite. ¿Por qué? Porque hay zonas en donde el empujador no se está moviendo. Por ejemplo, voy a reproducirlo más lento para que lo veamos. Aquí el empujador no se mueve, ahí no se mueve, después se empieza a mover, ahí lleva velocidad y cuando llega a la punta otra vez no se mueve. Por eso hay zonas de velocidad cero. ¿Cuál es el detalle? Bueno, aquí por ejemplo no llega al cero porque aunque en esa zona el empujador no se está moviendo, es casi instantáneo y depende de la cantidad de muestras que tome el gráfico.
¿Cómo lo cambiamos? Subiéndole a la cantidad de muestras. Nos vamos a propiedades del estudio. Y aquí que en lugar de que sean 25, no sé, le podemos poner 50. Aceptamos, recalculamos. Va a tardar un poquito más en calcular todo, porque está tomando más muestras, pero me va a dar un resultado también un poquito más preciso. ¿Va? Bueno, además de la reproducción la tengo en punto 25, pero bueno. Ok. Vean, todavía por ahí aparecen punteadas, pero habría que ver por qué. Bueno. Ok, aquí está el resultado y vean cómo ahora sí casi todas las gráficas llegan al cero en este punto. Todavía se están quedando algunas más arriba porque dependo obviamente del trazado. Perdón, dependo de la cantidad de cuadros por segundo que está capturando. ¿Vale? Esa sería la gráfica de velocidad. Supongamos ahora que yo quiero la de desplazamiento. ¿Qué tendría que hacer? Ya conocen el camino. ¿Cómo obtendría yo la gráfica de desplazamiento del empujador? ¿Qué hacemos? También. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No alcanzo a escuchar, se escuchó muy cortado. Iba a decir algo, pero me arrepentí. Disculpe, profe. ¿Qué hacemos? ¿Cómo logro la gráfica de desplazamiento? No, no, pues no, no sé. Ni idea, profe, no. Ya hicimos la de velocidad, ¿cómo hacemos la de desplazamiento? Pues el camino es más o menos el mismo. ¿Lo de resultados? Ok, nos vamos a resultados. Quiero generar un resultado. Acá, una categoría. Pues voy a tomar desplazamiento, velocidad, aceleración. Ajá, ¿qué más? Ay, no sé. Una subcategoría, ¿cuál? ¿Sería la de desplazamiento lineal? Ajá. ¿En qué componente? ¿X, Y, Z o...? Sobre el eje X. Sí, sobre el eje X, ¿no? Que es donde está haciendo el movimiento. De por sí solo tiene componente X, pero pues voy a usar la de magnitud, que sería la resultante de esas tres, ¿no? Aunque en este caso, pues sí, solo tiene componente en X. Luego, ¿de qué elemento? De este elemento. Con respecto a, aquí hay que seleccionar dos con respecto a este centro. Pues quiero saber cómo es el desplazamiento de este punto con respecto a este punto. Aquí alineado con el universo, ¿no? Con los ejes que están acá. Creo uno nuevo con respecto al tiempo y lo acepto. Y ahí tengo el resultado del trazado del empujador contra la leva en el caso del desplazamiento. Lo voy a reproducir y vean. Ahí no se mueve, ahí comienza a moverse, llega un punto que no se mueve y baja, otra vez no se mueve y ahí lo tienen. ¿Ok? Ahí tengo un resultado de desplazamiento. Si quisiera el de aceleración, pues también se puede obtener el de aceleración. Bueno, pero ¿qué información puedo sacarle a esto? Porque pues sí, muy bonitas las gráficas, pero de algo deben servir, ¿no?
Ok, si la analizamos esta gráfica me dice que mi desplazamiento mínimo está en 63. ¿Por qué? Porque cuando el empujador no se mueve, cuando el empujador está en estos puntos donde no se mueve, la distancia mínima al centro son 63. Y el punto máximo es 118, es decir, donde llega el empujador a su máximo pico, que sería pues más o menos entre esos dos puntos, ¿no? Por ahí. Está a una distancia este punto de 118 milímetros. ¿Ok? Da también las características de en qué tiempo se logra, ¿no? Comienzo en 0 y regreso acá a punto 8. ¿Quiero saber el máximo? Pues aquí me puedo acercar, vean cómo puedo acercarme a la gráfica, ¿no? Vamos a hacerla un poco más grande. Y aquí, si yo la toco, por aquí me da el máximo donde está. A los punto 12 segundos, 117, 118 a los punto 11, más o menos por ahí. ¿Ok? Bueno, eso es en cuanto al gráfico. En este caso, la velocidad, pues me da más o menos las mismas características, pero con velocidades en el eje vertical. ¿Qué le puedo hacer al gráfico? Puedo editar la gráfica como tal. Si yo le doy clic a la gráfica, le doy clic derecho y me voy a propiedades de curva, puedo ponerle un color, puedo ponerle marcadores específicos y aquí en marcadores puedo indicarle un color. Marcadores se refiere a una referencia, ¿no? ¿Ok? Puedo cambiar los ejes. Si le doy clic derecho al eje, propiedades del eje, acá me dice el eje personalizado, su color del eje, tipo de marca, en este caso las marcas de grabación son cruces, vean pues cómo están las crucecitas ahí, marca de grabación principal, secundaria, también son cruces, la etiqueta al lado del eje, en qué escala está, el punto inicial comienza en 63.29 porque es el desplazamiento mínimo, punto final 117.91 porque es el máximo, pero yo puedo cambiarlos, puedo decirle que no empiece en 63, que empiece en 0 y que termine en 120, por ejemplo, ¿no? Luego, las unidades principales de cuánto en cuánto, lo podemos poner de 10 en 10, de 20 en 20, y las secundarias, que son las cruces más pequeñas, pues aquí están a la mitad, ¿no? Si lo acepto ahí, ya vean cómo el gráfico se desplazó hacia arriba, porque el desplazamiento no empieza en 0. El desplazamiento mínimo dijimos que andaba por los 68, 67. ¿Va? Y con el eje vertical, horizontal puedo hacer lo mismo. Propiedades del eje, y puedo cambiar, por ejemplo, la escala. Empieza en 0, termina en 8 porque es todo la simulación. Pero puedo decirle que no termine en 8, puedo decirle que termine, por ejemplo, en 4. Unidades principales de punto 8 en punto 8 y unidades secundarias de punto 4 en punto 4. Y ahí ya estoy viendo solamente 4 segundos de mi simulación. Y ya puedo hacer una gráfica más grande, ya que se vea más presentable, que me permita leerla más fácil, etc. Bueno, aquí puedo cambiar la etiqueta de aquí, la etiqueta de acá. Me parece que puedo guardar el resultado. Acá están los resultados. Los resultados se colocan en esta carpeta que se llama resultados. La abro y aparecen ambos. Si yo le doy en ocultar, no lo voy a ver, ¿no? Si lo quiero mostrar, le pongo en mostrar. Ok. La otra punto que para mí es importante es esta que dice exportar a hoja de cálculo. Llegamos desde aquí o si le damos clic en cualquier punto de la gráfica, que no sea como tal el gráfico, sino en blanco, está la opción también de exportar a CSV. Si lo exporto a una hoja CSV, yo aquí tengo la que creé con sus compañeros ayer, la voy a abrir para que no esté guardando tantos valores. Lo que obtengo es una tabla que me dice a los 0 segundos tu desplazamiento es 3.1, ¿no? 3.09. Luego, a los 0.025, esta es la de velocidad. Vamos a guardar la de posición. Vamos a poner desplazamiento. Voy a abrir. Y aquí están los valores. A los 0 segundos estoy en 72. A los 0.02, 79. 0. Y así tenemos de punto 4 en punto 4, o lo que hayamos definido en el resultado.
¿Ok? ¿Para qué me sirve esto? Bueno, puedo de aquí ya extraer valores específicos, puedo ya generar una gráfica en Excel diferente, puedo con esa gráfica, que ya es una curva, puedo iterarla, ya puedo obtener ahora sí derivadas e integrales de manera obviamente numérica, no analítica. Pero bueno, puedo obtener todos los valores de mi simulación en una hoja de cálculo en Excel y ya podría trabajar con ellos. ¿Va? Eh, y por último, me parece que puedo copiar esto al portapapeles y me quedo con la imagen y ya puedo pegar como imagen donde yo quiera. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Sí, profe, en el caso de, por ejemplo, en el desplazamiento, la distancia que hay, que creo que es de 60 de un punto a otro, ¿lo toma Ajá. como cero o nosotros lo podemos como que modificar para que no, para que no aparezca como el antecedente de que hay una distancia de 60 centímetros, sino que aparezca desde cero y haya un desplazamiento entre todo el recorrido y vuelva a caer a cero? Se podría hacer creando un punto donde, donde originalmente está esta pieza, ¿no? ¿Qué distancia hay aquí? Me voy a ir al modelo. Y en el modelo vamos a medir qué distancia hay ahí cuando no se está moviendo la leva, ¿no? Ahí. Y esto, ya se empezó a ver mal. Ahí voy a medir qué distancia hay. ¿Va? Entonces, si yo mido de aquí a aquí, tengo 62,5, ¿ok? Esa es mi distancia. Bueno, seguramente tiene más decimales, pero vamos a dejarlo en 62,5. Entonces, yo puedo colocar un punto ahí a 62,5. Para eso, vamos a colocar una geometría de referencia, un punto, y vamos a decirle, mm, no, vamos a crear primero un eje. Esto lo podemos crear desde un croquis. Vamos a dibujar aquí. Vamos a crear un punto aquí. Vamos a ponerlo ahí donde quede. Y le vamos a decir que de aquí a acá viene 62,5, ¿no? Ok. Y bueno, que esté alineado. Este con este centro. Voy a colocarle otro punto aquí en el centro porque no lo detecta. Ahí, que este punto y este estén alineados horizontales. Voy a salir de aquí. Y con ese punto de ese croquis vamos a crear un punto de geometría de referencia. Ensamblaje, geometría, punto. Y vamos a tomar el punto de este croquis. Lo voy a mostrar. No me lo muestra. No, no lo quiero en el centro. Aquí sí me muestra, aquí está el otro. Ahí. Ahí está el punto. Lo acepto, ya tengo ese punto ahora sí como geometría de referencia. Y me voy a devolver al estudio. ¿Va? Y aquí voy a irme al trazado de desplazamiento. Le voy a dar en editar operación. Y aquí le voy a decir, en lugar de que fuera la arista 1, que era mi referencia, esta, Ah, ok, ajá, sí, lo sí, voy a sí. borrar y voy a colocar ese punto. Ah, ok. Acá está el punto 1. ¿Va? Entonces, entre el punto Ujú. 1 y pues la arista 2, que es no, esta no es esta. Sería sobre el de la leva, ¿no? Ujú. Ajá. Entonces, entre esas dos, ahí en teoría ya debería empezar en cero. ¿Va? Voy a Ajá, recalcular y ahorita mostramos el trazado. ok. ¿Va? En el caso de desplazamientos, también en el caso de velocidades, podemos seleccionar dos elementos, pero normalmente las velocidades vamos a quererlas medir desde lo fijo, ¿no? Entonces, si seleccionamos uno solo, nos toma las velocidades absolutas.
Aquí voy a mostrar el trazado y ya aquí ahora sí lo estaríamos viendo desde el cero. Hay Ujú. un valor por aquí perdido porque pues, seguramente tiene decimales esto, ¿no? O sea, no son cerrados los, no sé, cuánto era lo que decíamos que tenía 30 y algo, Ujú. ¿no? Tiene un valor con decimales, pero ahí está el resultado del trazado. ¿Va? Ok. Sí, profe, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Todo queda claro? Profe, Ujú. había una opción que decía con respecto al tiempo, bueno, cuando se seleccionan las opciones para hacer la medición, ¿con qué otra Sí. opción se puede seleccionar o llenar ese campo? Nada más es la única. Con respecto a ciclos, con respecto a posición, por ejemplo, voy a agarrar otra vez la de desplazamiento, magnitud, igual de este contra este. Y aquí en lugar de con respecto al tiempo, con respecto a un fotograma específico o al número de fotograma en lugar del tiempo, o con respecto a otro resultado diferente, ¿no? Que grafique uno contra otro, ¿va? Ah, ok. Pero lo más común es que vayan a querer graficar contra un tiempo específico. Ok, perfecto. Gracias, profe. Si, por ejemplo, pues puedo graficar a qué velocidad está contra su posición, puedo graficar a qué velocidad está contra, no sé, la fuerza que hay en ese momento, o a qué posición está contra la fuerza, pero para eso tengo que crear primero el trazado de fuerza. Y normalmente siempre va a haber uno al menos que debe estar contra el tiempo. ¿Va? Ujú. Sí, perfecto. Gracias, profe. Ok, ok, muchachos. Esto es trazados de posición, velocidad, la aceleración sería lo mismo, no tiene caso entrar en eso, si se produce idéntico. ¿Cómo simularía las fuerzas que hay entre estos elementos? Ojo, las fuerzas, las cargas, las reacciones, no los esfuerzos. Los esfuerzos es otra historia y eso ya vimos que se hace con un análisis con el complemento de simulation. Pero aquí quiero saber la fuerza que hay entre la leva y el empujador. ¿Con qué fuerza está empujando la leva al empujador? ¿Qué tendría que hacer? Vuelví ahí donde le cambiábamos de velocidad al trazo que tenía algo de Ok. fuerza, un cálculo de fuerza. Ajá, necesito entonces crear un resultado de fuerzas, ¿no? Y en este caso, pues voy a crear una fuerza de reacción, ¿no? Para saber cómo está reaccionando la cara del empujador o la cara de la leva, ¿no? Pueden ser también fuerzas de fricción, fuerzas de contacto, pero lo que voy a crear es una de reacción. Quiero ver cómo reacciona esa cara. ¿De qué elemento? En el caso de las fuerzas, hay que seleccionar un elemento sobre el que queramos medir las fuerzas y la relación de posición que lo restringe. ¿Ok? No es seleccionar dos caras. Por ejemplo, quiero medir la fuerza sobre este. Su cara de contacto es esta, pero yo no voy a seleccionar la cara de contacto. Yo voy a seleccionar la relación de posición, que es la que genera las fuerzas sobre este elemento. Entonces voy a abrir aquí la pestaña de relaciones. ¿Y cuál es la relación de posición que mantiene el contacto sobre ese elemento? La coincidente 4, no, la de leva, ¿no? La de leva. Entonces voy a tocar la de leva. Esas dos son las que necesito. ¿Cuál es el detalle que la deja orientada contra la relación de posición? En este caso contra la leva. Me parece que sí es contra la leva porque el empujador no creo que tenga esos ejes. Entonces, para que quede orientada correctamente, le damos acá y tenemos que definir los ejes, ¿no? De un elemento. Este elemento puede ser un sistema de coordenadas o puede ser una pieza. ¿Qué pieza ahorita está orientada a cómo está el ensamblaje? La regla. La regla, Correcto. Entonces, si tomo la regla, vean que me aparecen los ejes. ¿Va? Creo uno nuevo con respecto al tiempo de fuerzas y lo acepto. ¿Ok? Ah, me está pidiendo la componente, la magnitud de la fuerza. Y aquí vamos a ponerle que nos muestre el vector, nada más para que lo vean. Porque le puse acá me faltó ponerle que quiero la magnitud, porque también me deja seleccionar una componente nada más. Vale.
Tiene restricciones redundantes, sí, pues ya lo sé. ¿Desea sustituirlas por casquillos? Me parece que hay que darle que sí, sí, y ahí estaría, ¿no? Y ahí me está mostrando las fuerzas que están interactuando sobre el empujador por la acción de la leva. Vamos a calcular el estudio, lo voy a poner a 1x para que no sea tan tardado, y vamos a recalcular este estudio. Aquí ya no me mostró ninguna fuerza, y de hecho no me debió haberme mostrado ninguna fuerza desde el principio, solo que aquí me parece que todas las hizo casquillos. Déjenme ver. Ok, bueno, y aquí tiene un error. Vale, pero también además tenemos un detalle. De hecho, no debió habernos mostrado ninguna fuerza. Nos la está mostrando quizá porque los elementos tienen material o no sé. Eh, bueno, sí, puede ser porque tiene material y está generando fuerzas de fricción. Pero en este momento yo no tengo ninguna fuerza externa actuando sobre el elemento. ¿Qué necesitaría definir para que hubiera fuerzas aquí? Porque de lo contrario solo son piezas deslizando. ¿Alguna carga actuando sobre la leva? ¿Qué carga? La principal, La gravedad. la gravedad. Entonces aquí acuérdense que están estos elementos, entonces necesito agregar la gravedad. Agregamos la gravedad. Aquí le pongo que está dirigida hacia dónde. En este caso está dirigida hacia Z. No, en este caso debe estar dirigida hacia Y, ¿no? La gravedad aquí está mostrándomela hacia abajo. Ahí está hacia Y. Y pues tiene el valor de la Tierra, ¿no? Si le dan clic acá, en automático les regresa el valor que tiene la Tierra. Ok, está en dirección Y. Aceptamos. Ahí tengo ya actuando la gravedad. Vamos a recalcular y vamos a mostrar el trazado para ver si ya nos muestra algo. No, tiene errores de reconstrucción. Y creo que es porque se hicieron casquillos estos. Quizás no había que darle que sí, había que darle que no. Pero ahorita lo solucionamos. Vamos a mostrar el trazado para ver si ya muestra algo. No, pero este no es. Es desplazamiento, velocidad. De hecho, no me está mostrando el trazado de fuerza. Vamos a crearlo otra vez. Unos momentos. Magnitud de, dijimos, este elemento contra la leva con respecto a este tiempo que muestra el vector. Lo aceptamos. Vamos a ver si ya nos genera algo. No, nos sigue dando el error, que me parece que es porque las relaciones de posición se hicieron casquillos. Vamos a ver. Vamos a deshacer lo que hicimos, porque no las quiero como casquillos.
Déjenme ver por qué me las hizo como casquillos. Ok. Ok, no sé por qué razón las está poniendo como casquillos. Voy a crear uno nuevo. Vamos a volverlo a generar. Vamos a dejarla así en fijo. Me aparecen como casquillos todas, no sé por qué razón. Aquí ya se le quitó una. Ajá. Yo creo que se los voy a tener que poner y quitar. Ok. Bueno, lo bueno que no son muchas. Ok.
Ahí está. Velocidad de desplazamiento, vamos a crear el de fuerza. Vale. Dijimos que era de este elemento sobre la relación de leva con respecto a con respecto al tiempo, que nos muestre el vector. Lo aceptamos y ahora creo que ahí sí creo el resultado. Ok. No entiendo por qué. ¿Por qué los volvió a crear como casquillos? Me volvió a poner todas como casquillos. Aquí está. Ok, vamos a recalcular así. Ahora sí. Bueno, ahí creo que debimos haberle dado que no nos reemplazaran las relaciones de posición por casquillos. Ahorita les muestro dónde estaba la opción, pero ya nos está generando un trazado de esfuerzos, de fuerzas, perdón. Aquí en propiedades del estudio, aquí dice reemplazar relaciones de posición redundantes con casquillos, hay que desactivarlo. Ok, ya tengo aquí el estudio. Ahora, voy a observar el trazado de fuerza. Ahí está, ese es el trazado que me está dando de fuerza, ¿ok? ¿Ustedes consideran que este trazado es correcto? ¿Sí, no o por qué? ¿Sí es correcto ese trazado? ¿No es correcto? ¿Y por qué sí o por qué no es correcto? Profe, a lo mejor sí es correcto, puesto que la velocidad influye en la fuerza que se le va a aplicar, porque por lo visto hay más fuerza cuando aumenta la velocidad del motor. Mi duda es en el pico pequeño. Hay dos picos,
casi iguales, sigue el pequeño y después ya se vuelve a elevar. Tal vez esa sea Ok. la discrepancia para mí. La primera premisa fue buena. Tengo velocidades, obviamente tengo aceleraciones, más que las velocidades, con aceleraciones. Al incrementarlas, pues voy a tener mayor cantidad de fuerzas, ¿no? Pero no, este resultado no es correcto aún. ¿Por qué? Este resultado sería correcto si el ensamblaje estuviera así. ¿Por qué? ¿Por la gravedad? ¿Por qué? Exactamente por la gravedad, pero ¿por qué? Bueno, digo, por el peso de la leva, el piquito es el que como que hace más elongación, toma más vuelo, podría decirse, ¿no? Por ahí va por el peso, pero no tiene que ver con la elongación ni el vuelo. Así, ahorita, ¿qué fuerza es la única que colocamos? La de la gravedad, ¿no? Ok, así no sería válido mi resultado. Si estuviera vertical, sí, pero así como está, no. ¿Por qué? Y mucho menos sería válido si este mecanismo trabajara así. No, pues no. ¿Por qué? ¿Por qué no hay una fuerza que empuje el carro? Exactamente, esa es la respuesta. Porque si está trabajando así y solo está la gravedad, ¿qué va a pasar con el empujador? Si estuviera así como está en pantalla, Pues Simplemente se va a casualito, quedar ¿no? atrás. se caería. Si está trabajando así, aquí no hay problema, porque la gravedad mantiene al empujador sobre la leva y la leva tiene que ejercer una fuerza para levantar el empujador. Y el empujador va a bajar por gravedad. Así no funcionaría porque solo tengo gravedad. ¿Y qué va a pasar? Que la leva va a empujar esto, pero por arte de magia va a regresar. No, ahí se quedaría igual, ¿no? Exactamente, se quedaría ahí, ya no regresaría. Entonces necesito una fuerza que, Profe, ¿podría repetir eso último? No, no le entendí. ajá, Lo de ahorita regresar, no, no entiendo. la única fuerza que tengo ahorita es la de gravedad. La Ajá. metimos acá. No tengo ninguna otra. Si el ensamblaje estuviera vertical, como la gravedad va hacia abajo, pues aquí sí, la gravedad empuja esto hacia abajo y le permite bajar y bueno, la leva tiene que vencer la gravedad para hacer subir el empujador. Ok. Si estuviera hacia abajo, el ensamblaje no funciona sola con la gravedad. ¿Por qué? Porque si está así, ¿qué es lo que hace la gravedad? Pues que el empujador se caiga nada más, Exacto. pero no va a permitir que regrese. Y si lo tenemos como está horizontal, pues ¿qué va a pasar? Bueno, supongamos que inicia ahí. La leva lo empuja, pero Sí, aquí ya no tendría por qué regresar. ¿Por qué va a regresar si no hay nada que lo esté empujando de regreso? La gravedad actúa hacia abajo. El empujador cierto. se quedaría ahí. ¿Va? Ajá. Entonces, ¿qué Sí. necesitamos? Sería poner, bueno, digo, sería poner un como tipo resorte para que regrese o poner una fuerza del lado contrario de Exactamente. la corredera. Justo eso. Necesitamos un resorte que mantenga el empujador pegado a la leva o algún tipo de fuerza. Y aquí tenemos un resorte y aquí tenemos una fuerza. Vamos a hacerlo con un resorte, que sería como tendría que trabajar esto idealmente. Yo tendría que meterle aquí un resorte que mantenga la fuerza, ¿no? Le ponemos un resorte. ¿Dónde? ¿Dónde quiero que esté ese resorte? Vamos a decirle que ese resorte esté sobre esta, perdón, esa no, sobre esta arista, esta. Y el otro extremo del resorte sobre esta arista. Entonces vean cómo aparece mi resorte. Que sea de constante lineal y ¿No que sería al tenga revés, profe? constante, no sé, ¿mande? ¿No sería al revés? O sea, hacia el otro lado. ¿Hacia Porque dónde? la leva empuja hacia donde está unido el resorte. Lo que necesitaríamos es regresarlo hacia la otra parte. No, aquí no hay nada que empuje el empujador hacia la leva.
Cuando la leva baje hacia acá, necesito que el resorte la mantenga pegado a la leva. Sí, es cierto. Sí, disculpe. Sí. ¿Va? Sí, Aquí ok, la sí. constante, le vamos a poner, no sé, una constante cualquiera, de 50 newtons metro. Newtons milímetro, perdón. No sé, por poner cualquier valor. Aquí es la longitud libre del resorte, es decir, lo máximo que se puede comprimir sin que choquen las espigas. Esto lo calcula en automático. Y bueno, aquí si queremos que le actualice los cambios al modelo o no. Ok, si funcionara como amortiguador, pues acá le ponemos el exponente del amortiguador y la constante de amortiguación. Y aquí que nos visualice cuál es el diámetro de la espira, cuántas espiras tiene y cuál es el diámetro del alambre. Y si quisiéramos también mostrarlo. Ok. Obviamente el resorte no trabajaría así, se está encimando, pero es simplemente lo que me interesa es que simule que hay una fuerza de restitución. Lo aceptamos. Ahora sí ya tengo un resorte. Voy a recalcular el estudio y vean. Ahora sí, aunque no se esté moviendo, en todo momento hay una fuerza. ¿Cuál es esa fuerza? La fuerza de reacción que genera el que siempre esté empujando el resorte. Ahora sí ya tenemos un resultado mucho más válido que lo que teníamos anteriormente. Está actuando la gravedad y está actuando la fuerza del resorte. Y la gráfica es esa. ¿Va? Ya ven, ya está un poco diferente. Tengo la fuerza en el máximo recorrido. Perdón, la mayor fuerza es cuando está el resorte actuando eh, completamente, ¿no? Y la menor fuerza cuando lo tenemos actuando únicamente parcialmente el resorte. O solo está actuando el resorte, no la leva, pues. La mayor fuerza es cuando la leva está generando fuerza y además tengo la restitución del resorte. Y la menor fuerza es cuando la leva no genera fuerza, que está el empujador simplemente ahí sin moverse y es el resorte el que mantiene empujado eso. ¿Va? Y aquí tengo el trazado. Ahora sí ya es un trazado de fuerza válido y vean, bueno, pues se muestra el vector de fuerzas. Si yo lo llevo a un punto, voy a ver el vector en ese punto específico. Ahora, está en su magnitud, por eso aparece este vector así, porque aquí está la fuerza del resorte, que siempre se mantiene en el eje X, pero aquí la leva no ejerce solo una fuerza en X, ejerce una fuerza inclinada, y bueno, su componente ya al realizar la resultante, pues es este vector. ¿Va? ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ya estamos viendo cómo tenemos aquí un simulador de mecanismos, ¿no? Podemos simular fuerzas, velocidades, aceleraciones, posiciones, desplazamientos, momentos y, bueno, los parámetros que queramos de movimiento. ¿Va? ¿Alguna pregunta? Inge, No, una Sí, pregunta. sí. Uno de mis compañeros ahorita no puede hablar, pero me Ujú. estaba enseñando un video de su animación Ajá. y al dar la vuelta a la leva va pegado el empujador en la leva. Entonces ya vemos las relaciones de posición y están como desactivadas una, pero no Ajá. puede activarlas. Y en el modelo aparecen activadas. No sé si le pueda compartir pantalla a él. Sí, ¿puede mostrarme la pantalla? ¿Alguien más tiene alguna otra duda en lo que me comparten la pantalla? Ok. Eh, Abajo pueden bajar en la parte de abajo donde están las relaciones de posición. Quiero ver si hay alguna marca que las haya desactivado. Es que ahí están, mira, la ranura la tienes desactivada o tienes una marca. ¿Ves que aparecen los diamantes del lado derecho? En la línea de tiempo aparecen los diamantes azules. El segundo diamante quizá es el que está desactivándolo, el que se encuentra a la derecha. Ahí ve y debe decir, exacto. A ver, ahí actívalas. Ok, ahí te desactiva la de ranura, ¿verdad?
Parece que las de ranura son las que están desactivadas. Para la simulación, el primer diamante, ¿qué te dice? ¿Que sí están activadas? Activado. ¿Y la de abajo? Activado, activado y activado. Y de este lado, el detalle es que de este lado se me hace raro que aparezcan así. Ah, es que tiene redundancias. ¿Por qué? Le puso un imán. ¿Por qué tienes dos veces las relaciones de posición? Y en las partes de abajo, en esa parte, ¿aparecen activadas o desactivadas? Acá en los diamantes. Todas aparecen activas. Lo único que se me hace raro es que tengas ahí un mover, pero bueno. Eh, ¿Ahí qué te parece? Tienes mover, no sé por qué. A ver, abre la pieza. Pieza 3, ábrela acá en el árbol. Y quita ese. Es que tienes mover y explosionar, pero deben estar desactivados, no deberían estar activos ninguno. Dale clic al de mover, dale clic. Nada más al de mover. Deselecciona los otros. Solo quiero el de mover. Deselecciona a todos, ¿verdad? No sé por qué razón te aparece un mover ahí. A ver, dale clic derecho acá, en la de mover, donde está su diamante. Ahí. Dale doble clic. Debería estar desactivado. No sé por qué tienes un mover, pero tampoco lo puedes eliminar. Y es que yo creo que también en la pieza 2 tienes un mover. A ver, abre relaciones de posición hasta abajo. Abajo estaba la que decía redundantes, ¿no? ¿Te aparecen las que dicen redundantes? Está raro, no sé qué fue lo que hicimos. A ver, dale calcular. Baja. No, abajo. Las que importan son las de abajo. Esa, si le das clic derecho, nada. Si les das un clic nada más, pero para el análisis, porque no te va a dejar. Ahora sí, dale clic.
A ver, vamos a hacer una cosa. Reconstruye el ensamblaje hasta arriba en el semáforo que está hasta arriba del programa. Ahí. Nada, ¿verdad? Vete a modelo. No, no, no. Abajo está la pestaña que dice modelo. Es que ahí sí están activas, pero en el estudio por alguna razón no. Y ahí si tú mueves la leva se mueve sin problema, ¿no? Ujú. A ver, dale otra vez en estudio de movimiento. Eh, Vete a la configuración del estudio, que es el engrane. No, ciérralo. No encuentro qué es lo que te está dando problemas. ¿Por qué desactivó esas relaciones? ¿Y por qué no te deja reactivarlas? La de arriba, a esa intenta darle, ¿ves que aparece la opción de suprimir? No te aparece suprimir. En esa sí. Está muy raro, no sé por qué. Ah, pero si las borras, las vas a tener que crear de nuevo, ¿no? O bueno, intenta eso, créalas de nuevo y vamos si funciona. Ajá. Sí, está bien. Dale en ranura, porque no tienes seleccionada la opción de ranura, por eso no te detecta. Estás bien, solo dale en ranura a la izquierda. Bueno, ok, ahora sí. A ver, vamos a ver si ya te permite hacer algo. Vete al estudio de movimiento. Aparecen desactivadas. No sé si sean de que se crearon después o a qué se deba. Lo otro que puedes hacer es un nuevo estudio para ver si ahí sí te las detecta. Ciérralo, dale cerrar. Crea un nuevo estudio de movimiento. Ahí sí te aparecen activas. Reconstruye la pieza para que
las desactivó es que algo te está indicando que tienes relaciones de más. Tienes dos coincidencias que me parece que sí. De hecho, cuando hicimos este ensamble, a mí me habían salido unos triangulitos amarillos que le había comentado Ajá. y a mi compañero le salió lo mismo, pero no nos explicamos nunca por qué. Tal vez sea esa misma, y salió en la parte de relaciones de posición. Tal vez sea eso lo que desactiva las relaciones en el estudio. Puede ser. Pero está raro que en modelo no le aparezcan. Vuélvete a modelo otra vez. Reconstrúyelo. Dale cerrar. No sé por qué razón dice que no puede solucionar las relaciones. Y todo funciona. Ok. Pues lo que puedo proponerles es que me manden el ensamblaje con sus piezas, obviamente, hagan una carpeta, un zip y compártanmelo. Lo descargo yo aquí en mi compu y con calma reviso qué pudiera hacer, lo reensamblo, vemos qué está pasando. ¿Va? Sin el estudio, ¿verdad? Sí, el ensamble nada más. Le voy a aplicar el estudio, voy a ver si me da el error y ya lo Ok. checamos. ¿Va? Igual podría ser una opción, pero de todos modos, ya me entró la curiosidad de saber por qué demonios no. Compártanme el ensamblaje. ¿Va? Sí, sí se lo mandamos. Gracias. Vale, ya está. Ok, muchachos, ya nos pasamos un poquito. Compártame nada más ese ensamblaje y yo reviso con calma qué puede hacer el error. Ok, si no tienen más dudas o preguntas, vamos a dejarlo ahí.